Bueno, muy contento de estar con ustedes. Gracias por estar en la casa de Dios en esta hora. Ustedes recordarán que el sábado pasado hicimos algo que yo me voy a atrever a pedírselos otra vez en este sábado. Con todo el cariño y el aprecio. Lo único que este sábado voy a pedirles que sea ustedes que empiecen para este lado. Porque el sábado pasado fueron ellos que cruzaron para este lado. Y así yo me concentro en este lado y me olvido de este lado. ¿Me parece bien? Vamos a hacer eso. Y yo voy a mover este púlpito para acá. Creo que aquí cabemos mucho mejor. Y así yo lo veo juntito. Muchas gracias por su amabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Quiero también agradecer a la iglesia, al pastor Elvis Díaz, por la linda invitación a estar con ustedes durante toda esta semana. Gracias por su apoyo, gracias por su amabilidad, por su cariño, por su sonrisa, como me saludan con tanto agrado. De verdad que el Señor me les bendiga. Toda mi gratitud para ustedes. Recuerden que voy a estar orando por ustedes y espero que de igual forma ustedes puedan orar por mí, por mi iglesia, por mi familia, allá en República Dominicana. Acabo de decir que en este preciso momento hay una situación compleja en mi país con la lluvia. Está lloviendo mucho, hay puentes que se han llevado los ríos, hay comunidades incomunicadas, casas de hermanos que fueron arrastradas por la lluvia. Así que rogamos al Señor para que también en sus oraciones puedan pedir por sus hermanos dominicanos, ¿sí? Para que Dios se siga manifestando allá. Vamos a orar así como estamos. Querido Padre Celestial, qué bonito poder volver otra vez a tu casa. Y qué bueno saber que tú continúas aquí con nosotros. Quiero suplicarte que puedas hablar a nuestras vidas. Queremos abrir tu palabra y queremos hacerlo en tu nombre. Así que, Señor, si hay alguna distracción en este lugar que pueda desconectarnos de ti, queremos rogarte que esa distracción pueda cesar en este momento y que podamos solamente enfocarnos, Señor, en tu gracia, en tu presencia y en tu palabra. En el nombre santo de Jesús. Amén. Y amén. Quiero que me acompañen al libro segundo de Reyes, donde queremos iniciar la meditación de la palabra de Dios en esta hora de la tarde. Libro segundo de Reyes, capítulo 6. Y les hago una pregunta. ¿Cuál de ustedes ha pasado alguna vez mucha hambre? Mucha hambre. ¿Usted ha pasado mucha hambre? Una vez, pero... Una vez. ¿Se atreve a decirme qué tiempo duró sin comer? 3 días. 3 días. Ah, wow, 3 días. ¿Usted también, líder? ¿Usted también? 3 días también. 2 días. Usted fue menos que ellos. Bueno, es una tremenda hambre. 3 días sin comer no es fácil. Pero no tenía tanta hambre. No. Pero al último sí tenía hambre. Ya cuando sabía que ya se habían terminado los días. Las provisiones. No las provisiones. El tiempo que había puesto. Sí tenía mucha hambre. Hasta cuando me metí el bocado a la boca temblaba. Bueno, tremendo. Segundo de Reyes 6 habla de una tremenda hambre. Yo me atrevo a decir que no se comparaba, hermano Rosado, con la suya. No, yo creo que verá. Segundo de Reyes capítulo 6, versos 24 y siguientes. Fíjense que dice la palabra del Señor en estos textos. Después de esto, Ben-Hadad, rey de Siria, juntó todo su ejército y sitió a Samaria. Y hubo mucha hambre en Samaria durante el sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 800 piezas de plata. ¿La cabeza de un qué? De un asno, la cabeza de un burro. ¿Usted ha comido cabeza de burro? Ni yo tampoco. Imagínese usted que costaba 800 piezas de plata la cabeza de un burro. ¿Ok? Un costo altísimo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y la cuarta de un intestino de paloma
por 5 piezas de plata. El intestino de paloma, ¿sabes lo que es una cosa? Pero era que no había que comer. Era lo que aparecía. Ahora el colmo no es eso. Fíjense lo que el texto sigue presentando. Al pasar el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó: salva, rey, señor mío. Verso 27. Y él le dijo: si el Señor no te salva, ¿de dónde te puedo salvar? Verso 28. Y el rey agregó: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. ¿Están conmigo acá? Dice el verso 29: cocimos a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Pero ella lo escondió. ¿Usted puede entender por lo menos algo de lo que está pasando aquí? Estamos hablando que la condición de Samaria había llegado a un momento, a un punto donde la racionalidad ya se había perdido. Ya esta gente no estaban pensando con claridad. Ya más que humanos, parecían animales. Porque solo un animal se come su hijo. Solo un ser que ya no es humano, que ya perdió la humanidad, que perdió los principios, que perdió el decoro, que perdió la decencia, es capaz de agarrar a su hijo, cocinarlo y comérselo. Estamos hablando de salvajes, de caníbales, y ya eso no es ser humano. El hambre le había llegado a un punto tal donde ya no razonaban ni pensaban. Y lo que hace que esta mujer vaya donde el rey o le diga al rey lo que está pasando, no fue que ella se comía a su hijo, fue que la otra lo escondió. ¿Me entienden hasta aquí? Como que la otra lo escondió y no lo dio para cocinarlo. Ella se queja. Para que usted entienda a qué nivel de canibalismo habían llegado los israelitas en este caso. El rey rasga su vestido, manda un comunicado a Eliseo. Va un príncipe del rey a darle un recado a Eliseo. Y Eliseo le dice que al otro día, a esa misma hora, por la palabra de Dios, habría comida suficiente en Samaria para todos, comida barata. El príncipe no lo creyó. Y por la duda vino un juicio de Dios sobre el príncipe. Le dijo: bueno, como que tú no creíste, tú vas a ver la comida, pero no vas a comer. Ok. En la puerta de la ciudad sigue presentando el relato que estoy resumiendo por términos de tiempo. Presenta la palabra de Dios que habían 4 leprosos en la puerta de la ciudad que conversaban entre ellos. Su conversación giraba en torno a la comida, porque no tenían que comer. No había dentro ni había en la puerta, obviamente, porque el ejército sirio estaba sitiando la ciudad. Es decir, nadie entraba, nadie salía. La comida que tenía la ciudad dentro ya se había agotado, y como que nadie podía salir a buscar más, se estaban muriendo de hambre. Los leprosos afuera de la ciudad pensaron: ¿qué hacemos? Si vamos a la ciudad, si buscamos la forma de entrar, ¿a qué entramos? Porque no hay nada que comer, no vamos a morir ahí dentro. Si nos quedamos aquí parados en la puerta, también tenemos problemas, porque aquí tampoco hay nada que comer. El único lugar donde hay comida es en el campamento sirio. Así que vamos para allá. Y cuadraron eso. Salieron para el campamento sirio. En el campamento sirio, o ganaban o empataban. Es decir, o comían o lo mataban. Como que no se van a morir, así que arrancaron para allá. Era el único lugar que había comida. Fueron al campamento sirio, y cuando llegan al campamento sirio, sorpresa, todo el campamento estaba vacío. Habían dejado todas sus provisiones, dinero, caballos, todo estaba intacto en el campamento. Y ellos vieron todo vacío, entraron a la primera tienda que entraron y empezaron a comer, y a comer, y a comer. Imagínense los días que tenían sin comer. Infiero que era más de 3 rosados, ¿no? Y a comer, y a comer, y después que comieron, siguieron comiendo un poquito más por si acaso. Y cuando terminaron de comer, ellos estaban bien llenitos,
empezaron a guardar. Y guardaron comida, y guardaron provisiones, y guardaron ropa, y guardaron oro. Pero en ese estado de guardar cosas, pensaron. Ustedes bien saben que los israelitas, ¿cómo estaban en la ciudad? ¿Cómo estaban? Se estaban literalmente comiendo unos a otros. Literalmente. Y el verso 9 del capítulo 7, quiero que quede bien claro esos mentes. Dice la palabra de Dios. Los leprosos dijeron esto. Luego dijeron uno a otro: no hacemos bien. Hoy es día de buena noticia y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará la maldad. Vamos ahora y demos la noticia en casa del rey. ¿Me entienden lo que dice el texto? Esta gente tenía una buena noticia. Buena noticia es evangelio. Ellos tenían un evangelio que dar. Tenían una verdad que comunicar. Un mensaje que ellos no conocían. Un mensaje de salvación. Debían ir. Si ellos esperaban, al otro día la maldad les alcanzaría. Hay un principio allí. Si usted conoce una verdad y no vive de acuerdo a esa verdad, la maldad le va a alcanzar. Usted debe vivir de acuerdo a la verdad que conoce. Y cuando supieron esto, fueron a la puerta de la ciudad, tocaron la puerta, infieron que alguien respondió, dijeron: somos israelitas, venimos del campamento sirio y allá hay mucha comida, está vacío el campamento, los soldados se fueron. Si usted lee los capítulos o los versículos que están en el capítulo 7, antes del verso 9 que yo acabo de leer, notarán que Dios hizo escuchar a los sirios como que un gran ejército venía encima de ellos. Y escucharon el ruido de los caballos y todo eso. Y salieron corriendo y dejaron todo. Por eso el campamento estaba vacío. La gente de la ciudad no le creía. Fueron donde el rey y el rey tampoco lo creía. Dijo: no, eso es una trampa. Eso es para que abramos la ciudad, ellos entrar y conquistarnos. Pero dijeron: rey, por lo menos manda a investigar. Tal vez sea cierto. Y mandaron a algunos hombres para que investigaran. Y era cierto. El campamento estaba vacío, lleno de comida. Así que vinieron, dieron el comunicado al rey. El príncipe que fue donde Eliseo, lo pusieron en la puerta. Y cuando esa avalancha de gente salió, lo tumbaron, lo pisaron y lo mataron. Y como dijo Eliseo, al otro día había comida para todos, extremadamente barata, porque el campamento sirio estaba lleno de provisiones. Si conoces una verdad y no vives de acuerdo a esa verdad, la maldad te va a alcanzar. Quiero que no olviden ese principio de ese relato. Con eso en mente, yo quiero que me acompañen ahora al Evangelio de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 11. Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 20 y siguientes. Mateo 11, 20 y siguientes. La palabra de Dios aquí habla acerca de las ciudades impenitentes. Así tiene un título encima el texto bíblico. Dice la palabra de Dios, verso 20 hasta el 22, en primer lugar. Dice el texto sagrado: entonces empezó a denunciar a las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros y no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, verso 21, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón no se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en vosotras, hace tiempo que se hubieran arrepentido en saco y en cilicio. Por tanto os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Entendieron el texto? Se habla ahí de 4 ciudades. En primer lugar está la ciudad de Corazín y de Betsaida.
Estas dos ciudades son ciudades judías, o por lo menos la mayor población de las mismas eran judías. Cristo visitó esos lugares. Es más, si usted nota el verso 20 que antecede la pronunciación o la mención de estas ciudades, está diciendo que en esa ciudad el Señor hizo muchos de sus milagros. Por ejemplo, en Betsaida, el Señor hizo la multiplicación de los panes y los peces. ¿Recuerden ese milagro? Un niño, unos pececitos, unos panecitos. El Señor ora y se empieza a multiplicar la comida. Fue en Betsaida. La gente vieron los milagros del Señor. Se comieron un pan y un pescado que no fue pescado, sino multiplicado. Se comieron los panes, se comieron los peces, pero no creyeron. El Señor les llama a un arrepentimiento, pero no creyeron. Simplemente vieron los milagros, se gozaron con los milagros, pero hasta ahí. Y el Señor las compara con Tiro y Sidón. Tiro y Sidón no eran ciudades cristianas, eran ciudades paganas. De Tiro, por ejemplo, en el libro de Isaías, cuando se habla acerca de Lucifer, se habla de Lucifer en el contexto de la ciudad de Tiro. Cabe señalar que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, no es tan apreciable la idea de los poderes malignos, sino a través de las ciudades o los pueblos que el enemigo usaba en contra de su pueblo. Me explico. Usted nota una Babilonia en contra del pueblo de Dios. Usted va a ver Jerusalén, ciudad de Dios, Babilonia, ciudad del pecado. Cuando Babilonia ataca al pueblo de Dios, es como que Satanás está atacando a Dios. ¿Me doy a entender? Cuando se habla de Tiro, las características que se le dan a Tiro son características del mismo diablo. Se habla de Lucifer en el contexto de Tiro, que quiso ascender, tomar el lugar de Dios, hablando de cómo la expresión de egoísmo, la soberbia surge en Lucifer, al punto de querer tomar el lugar de Dios. Pero se habla en el contexto de Tiro. Así que Tiro no era buena cosa. Y se está comparando a Tiro con Corazín y Betsaida. Y voy más lejos. El versículo 22 dice: por tanto os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para Tiro y Sidón que para Corazín y Betsaida. Corazín y Betsaida vieron los milagros de Dios, vieron las acciones de Dios y no se arrepintieron. ¿Cuáles eran los pecados de Tiro y Sidón? Pudiéramos enlistar muchos, ¿no verdad? Si se compara con el diablo, cualquier pecado estaría bien con ellos. Pero me voy a quedar con la idea de que Tiro y Sidón eran ciudades idólatras. ¿Eran cómo? Idólatras. Dios detesta la idolatría. Si usted va a la palabra de Dios, Dios no acepta ni un lugar secundario, ni que otro usurpe su puesto. Dios es Señor de todo. Amén. Usted va a los mandamientos bíblicos, Éxodo capítulo 20 o Deuteronomio capítulo 5, y notará que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con mi relación con Dios. Dios debe ser el primero. Dios no permite las imágenes. Dios no quiere que tomemos su nombre en vano, y Dios tiene un día que ha destinado para que reposemos en Él. Amén. 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 ¿Por qué Dios no quiere saber de la idolatría? Explicaba hace un rato que cualquier ídolo que usted construya minimiza a Dios. Usted puede pensar en lo más excelso, usted o yo, en la creación más grande o enorme que yo pueda hacer. Y lo más grande que yo puedo pensar no se compara en un ápice con lo que es Dios. Por lo tanto, todo ídolo que yo hago minimiza a nuestro Dios, lo hace pequeño, porque yo mismo no soy nada delante de Dios. ¿Me doy a entender? Si yo hago un ídolo y digo, este es Dios y lo adoro, yo estoy haciendo a Dios un enano. Y Dios no es un enano, hermanos.
Dios es grande y poderoso. Por lo tanto, en la antigüedad usted notará que para poder hacer un panteón o una deidad en este caso, esos pueblos paganos no tenían un Dios, tenían muchísimas imágenes de muchísimas cosas. Porque no hay forma que un humano cree una imagen que pueda hacer todo lo que es Dios. ¿Me sigue? Así que Dios no quiere saber de la idolatría. Dios odia la idolatría. Y los idólatras se van a perder. ¿Me doy a entender? Dígale que está a su lado que los idólatras se van a perder, por favor. Dígale. Dígale. Dígase. No le dijeron a ella nada. Te lo voy a decir yo. Los idólatras se van a perder. ¿Oye? ¿Bien? ¿De acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con eso? A la salida podemos hablar un poquito más si no están de acuerdo con eso. Pero es así, hermano. Dios es Dios por encima de todo. Y nada se compara con Él. Dios es más grande que su creación. ¿Ok? Quiero que comprendamos bien esto. Ahora, el texto del verso 22 está diciendo que esos pueblos que vieron los milagros de Dios, pero no se arrepintieron, no creyeron, les irá peor que a los idólatras. Me explico. Si tú conoces una verdad y no vives de acuerdo a esa verdad, tú eres indiferente. ¿Qué es lo que tú eres? Indiferente. No hay peor pecado en la palabra de Dios que la indiferencia. El idólatra va a sufrir el castigo divino. Si yo como humano, que no me va a tocar, gracias a Dios por eso, me tocara colocar los castigos por el pecado que la gente cometa, la idolatría, diríamos, bueno, el idólatra va a sufrir 5 horas de fuego. 5 horas de fuego para el idólatra. Pero al indiferente le va a tocar por lo menos de 8 a 10 horas. Porque dice el verso 22, última parte, que en el día del juicio el castigo será más tolerable para Tiro y Sidón. No está diciendo que no habrá castigo. Está diciendo que será menos malo el castigo, más tolerable. O sea, se van a quemar, pero se van a quemar menos. ¿Me están siguiendo esta calma? Usted sabía muy bien que en el día del juicio final no todo el mundo sufrirá igual, ¿no verdad? Usted sabe eso. Usted sabe que la Biblia habla de esa sentencia. Y aquí está la sentencia en Mateo 11. Para aquellos que han inventado el criterio, por ejemplo, de un fuego eterno que nunca se apaga, o de un infierno que existe hoy, tal verdad bíblica es completamente contraria a esa insinuación pagana de un infierno que existe ahora mismo, que no es bíblica, que es incorrecto y que pone a Dios como un tirano más que como un Dios de amor. ¿Ok? Pero eventualmente habrá un castigo y no todos sufrirán igual. Cabe decir que el diablo será el que más sufrirá y será el último en apagarse. ¿Ok? Ahora, Tiro y Sidón van a sufrir. Pero las ciudades de Corazín y Betsaida sufrirán más. ¿Me entiende? ¿Me entiende bien? Okay. Continúa. ¿Cuál es la ciudad de Jesús? ¿Alguien sabe cuál es la ciudad de Jesús? ¿No sabe? ¿Cuál es? ¿Cuál? Jerusalén. ¿Alguna otra conoce? ¿Alguna otra ciudad? ¿No? Ok. Vamos a ver cuál es la ciudad de Jesús según la palabra de Dios. Libro de Mateo capítulo 9. Vamos a Mateo 9. Mateo 9:1. Veamos. ¿Qué dice la Biblia que es la ciudad de Jesús? Dice: entonces Jesús entró en la barca, pasó al otro lado y fue a su ciudad. ¿A dónde fue? A su ciudad. A su ciudad. ¿A qué ciudad es esa? Bueno, si usted lee el capítulo 9, obviamente se daría cuenta si lo leyera completo, pero ahí no dice cuál es su ciudad, no tiene un nombre. Vamos al libro de Marcos, Marcos 2. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 1, dice:
Está hablando del mismo relato, son evangelios sinópticos. Y se está hablando de un milagro que el Señor hizo con un paralítico. Y dice el versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Después de algunos días, Jesús entró de nuevo. ¿Dónde? ¿Dónde entró? Fíjense que en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 1, dice que entró en su ciudad. Y aquí en Marcos 2:1 dice el nombre de cuál es su ciudad. ¿Cuál es su ciudad? ¿Cuál es? Dígalo sin miedo, ¿cuál es? Capernaum. Cristo vivía en Capernaum. Él vivía ahí, era su ciudad. No estamos hablando que el Señor pasó por Capernaum, no. El Señor tenía una casa alquilada ahí, por decir una expresión. Él vivía ahí. Si iba a algún mercado a comprar comida, era el mercado de Capernaum. Si iba a algún parque a sentarse, iba al parque de Capernaum. Si iba a alguna barbería a recortarse, iba a la barbería ¿de dónde? De Capernaum. Si tenía amigos cercanos, esos amigos vivían ¿dónde? En Capernaum. Si en algún lugar habló más que en otro lugar, ¿fue dónde? En Capernaum. Y muchos de los milagros de Cristo los hizo en Capernaum. Recordarán ustedes que en una de estas noches yo hablaba acerca de los demonios. Y hablé de un endemoniado que estaba en una sinagoga, que cuando Jesús leía el rollo empezó a hablar cosas allí. ¿En qué sinagoga o dónde estaba esa sinagoga? En Capernaum. Cuando hubo un paralítico que lo descendieron por el techo de la casa de Pedro, ¿dónde fue ese milagro de ese paralítico? En Capernaum. Así que los milagros de Capernaum fueron muchos. Fíjense lo que dice el versículo 23. Y tú, Capernaum, la ciudad de Jesús, que eres levantada hasta el cielo, hasta el sepulcro serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que fueron hechos en ti, hubieran quedado hasta hoy. Por tanto os digo que el juicio será más tolerable para Sodoma que para ti. Tremendo. ¿Usted sabe cuál era la ciudad de Sodoma? Sodoma y Gomorra, como se le llama a las ciudades de la llanura. Oh. Lea Génesis 19. La palabra de Dios presenta que en un momento dado, dos ángeles que iban a hacer juicio contra la ciudad, llegaron a la ciudad. Era el atardecer. Lot salió como un buen cristiano y les pidió a estas personas que fueran para que fueran hospedadas, ¿no verdad? En su casa. Ellos no querían, Lot insistió y se fueron con Lot. Lot era el único justo que había en la ciudad. Ustedes saben eso. Nadie más servía para nada allí, ni su familia. Porque ustedes saben muy bien lo que hicieron sus niñitas con Lot. Cómo estaban completamente pervertidas y torcidas, al igual que la misma ciudad. Obviamente, en el anochecer llegaron los moradores de Sodoma. El texto bíblico habla acerca de que fueron desde el más grande hasta el más pequeño. Y lo dice varias veces, desde el más grande hasta el más chico. Fueron a la puerta de Lot y tocaron. Lot, saca a los hombres que están ahí porque queremos conocerlos. Ustedes dirán, pastor, eran gente muy amable. Fíjense cómo toda la ciudad fue a preguntar los nombres, ¿no verdad? A conocerlos. Deme tu correo electrónico, deme su WhatsApp, deme tomar una foto, un selfie con ustedes. Era eso, ¿no verdad? Conocerlo, ¿no verdad? ¿No verdad? Esa expresión conocer que se utiliza en Génesis 19 es la misma expresión que utiliza Génesis cuando Adán conoció a Eva y de ahí nació Caín. ¿Ok? Estamos hablando del coito, de la relación sexual. Esta gente quería violar a esos hombres. Lot quería darle las hijas y ellos no querían las hijas, querían los hombres. Estamos hablando de una ciudad totalmente perversa, torcida, depravada, donde uno de sus muchos pecados era la homosexualidad. ¿Qué cosa era? La homosexualidad. Y quiero aclarar algo acá.
Dios ama a los homosexuales. ¿Están de acuerdo conmigo? Pastor. Sí, Dios ama a los homosexuales. Amén. Porque Dios también ama a los alcohólicos, Dios ama a los adúlteros, Dios ama a los ladrones, Dios ama a los asesinos, Dios ama a los idólatras, Dios ama a todos. También los ama a ellos. Obviamente, Dios no salvará a nadie en sus pecados. Dios recibe al alcohólico como alcohólico, pero Dios es tan bueno que no lo deja así, lo transforma por su gracia. Dios recibe al adúltero, pero ese adúltero que Dios recibe lo cambia por su gracia y ya no adultera más. Amén. Dios recibe al homosexual, pero Dios, tan bueno que es en su gracia, también transforma al homosexual para que yo no lo sea más. Amén. Amén. Ahora, Dios no salvará al homosexual en su pecado. Tienen que arrepentirse. Amén por eso. Por lo tanto, si el homosexual no se arrepiente, se pierde. Dígale que está a su lado. Si el homosexual no se arrepiente, se pierde. Dígaselo a ella. Dígaselo. Dígaselo. ¿Ya se lo dijeron? Perfecto. Si no se arrepiente, se pierde. Ahora, fíjense que el texto bíblico está diciendo en el verso 24: por tanto os digo que el juicio será más tolerable para Sodoma que para ti. Es decir, el homosexual va a sufrir, los sodomitas van a sufrir. En el día del juicio habrá un juicio contra ellos, un castigo contra ellos. Ahora, a los indiferentes, a Capernaum les irá peor que a los sodomitas. Entiéndase, la indiferencia es peor que la sodomía. La indiferencia es peor que la idolatría. No hay peor pecado que la indiferencia. Que usted conozca una verdad y no viva de acuerdo a esa verdad, lo hace usted indiferente y por lo tanto reo de juicio y condenación, y su castigo será peor que el del idólatra o el homosexual. ¿Me voy a entender? No hay peor pecado que la indiferencia. Y yo no sé qué nos pasa a nosotros, que nos pasamos la vida escuchando y hablando de la palabra de Dios, y somos expertos en decir la palabra de Dios, pero a veces carecemos de vivir la verdad que sabemos. Yo he pasado una semana en este lugar presentando la palabra.